Hola, exploradores. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha sido silenciado por siglos. No por conspiraciones, no por gobiernos, sino por miedo, por respeto, por advertencias que no se dicen, pero se sienten. Vamos a adentrarnos en la historia de una tribu que no quiere ser encontrada, pero que aparece justo cuando crees que estás solo. Una tribu de la que no se habla, porque no habla. Pero antes de adentrarnos en este misterio, no olvides suscribirte y darle like. Todo comienza con un mapa que no aparece en ningún archivo oficial. Una hoja rota, dibujada a mano, sin coordenadas exactas. Fue hallada en la mochila abandonada de un etnógrafo francés, Jacques Lemarchand, que desapareció en plena selva del Amazonas en 1963. La encontraron flotando sobre un charco de agua estancada, rodeada de huellas humanas, descalzas, pequeñas, en círculo. Nadie supo explicar cómo llegaron ahí. Lo que sí se encontró fue su diario, escrito en francés con frases entrecortadas, desordenado, como si el tiempo se estuviera acabando. En una de las últimas páginas, el silencio. Me observa. No escucho mi propio corazón. Un párrafo más abajo. Las mujeres no se ocultan, pero no están. Y luego, si escuchas su canto, no respondas. Solo escucha, pero no respondas. Durante años se pensó que Lemarchand había sucumbido al dengue, o que simplemente se perdió, pero algo en ese diario cambió todo. No eran solo anotaciones de un antropólogo. Había dibujos, símbolos, marcas en espiral que se repetían, y bocetos de rostros sin boca. Y entre los dibujos, un río. Uno que no aparece en ningún mapa moderno, ni en las imágenes satelitales más recientes. Un río con un nombre incompleto, Yare Mur. En las culturas indígenas del Amazonas, la palabra murú se relaciona con el eco que no vuelve. Los ancianos ticuna dicen que el Yare Murú es el espejo de la selva. Si lo cruzas, no volvés. No porque no puedas, sino porque ya no querés. Y si alguien vuelve, no es el mismo. A ese lugar los animales no van. Las aves no cruzan por encima. Los guías lo bordean, aunque eso signifique caminar 3 días más. Pero de vez en cuando, alguien escucha una melodía, un sonido suave, casi imperceptible, como un susurro de hojas mojadas, pero con ritmo, casi como un canto. Y siempre, siempre, viene acompañado de la misma imagen. Mujeres cubiertas de barro, de pie, inmóviles, observando. No es barro seco, es barro fresco, con tonos rojizos, con hojas adheridas. No parece para camuflaje, es como si fuera un lenguaje. Una mujer tenía trazos en espiral sobre su vientre, otra se cubría solo el rostro. Y nunca hablaban. Algunos dicen que es un idioma sagrado, otros que el barro es una promesa de silencio eterno. No se sabe si este grupo es una tribu, una secta o algo más. Los indígenas no los nombran. Cuando se les pregunta, se persignan. Otros solo dicen, ellos no hablan, pero sí escuchan. Y cuando te escuchan, no olvidan. Hay un guía, João Lima, que aseguró haber sido escoltado por 2 mujeres de barro durante una tormenta. Estaban completamente desnudas, no mostraban vergüenza ni agresividad, solo lo miraban. Una le tocó los labios con la yema de los dedos y luego se los llevó a su propia boca. João dijo que en ese momento se le cortó la voz. Por 2 días no pudo hablar. No por miedo, no por trauma, simplemente no tenía nada que decir. Y no fue el único. Hay al menos 7 casos documentados de personas que volvieron de esa zona con afasia temporal. En todos los relatos, las figuras femeninas están presentes, desnudas, cubiertas, silenciosas, y siempre bajo la lluvia. Muchos investigadores creen que el barro no es solo decorativo. Hay quienes aseguran que es simbólico, que cada trazo es una historia, una decisión, una advertencia, que el cuerpo se convierte en texto, que no tener nombres no es pérdida, sino liberación,
que una mujer puede ser madre, cazadora, curandera o guerrera, dependiendo de cómo se dibuje a sí misma. Algunos relatos indígenas más antiguos sugieren que estas mujeres no pertenecen a la tribu en el sentido clásico. Son una orden, un grupo aparte, un eslabón entre los vivos y los que se fueron, y que su desnudez no es vulnerabilidad, sino símbolo de verdad. No esconden nada, ni cuerpo, ni intención. Hay quienes creen que durante ciertas lunas nuevas se internan en el bosque solas, cubiertas de cenizas, y que allí deciden con quién se vinculan, y que el vínculo no es sexual, sino espiritual, pero siempre físico. La selva guarda secretos, y entre todos este parece ser el más vigilado. Las historias que rodean al Yaré Murú no solo se transmiten entre susurros en las aldeas vecinas, también se filtran en informes clasificados, en cartas que nunca fueron entregadas y en las grabaciones incompletas de expediciones malogradas. Un dato llamativo apareció en 1998. Un satélite europeo captó una secuencia de imágenes infrarrojas sobre el área. Durante 3 noches consecutivas, se detectaron formas de calor humano desplazándose en patrón circular. Pero al revisar la zona en el día, no había señales de presencia humana. Ni un rastro, ni una pisada. Solo árboles con marcas de manos pequeñas, como si hubieran sido empujados suavemente desde adentro. En una de esas imágenes aparece algo más inquietante. En el centro del círculo de calor, un punto frío, estático, sin latido térmico, lo suficientemente grande como para ser un cuerpo, pero demasiado frío para estar vivo. Algunos creen que era una piedra ceremonial, otros que era un cuerpo cubierto por capas de barro endurecido, y hay quienes sostienen que era alguien observando desde otro plano. En las aldeas ticunas cercanas al borde del Yaré Murú, hay un ritual del que casi no se habla. Se llama la Vigilia del Silencio. Consiste en que, durante 5 noches, las mujeres mayores del clan se sientan en círculo y no pronuncian palabra. No comen, no beben, solo escuchan. A veces se ríen, a veces lloran, pero nunca hablan. Dicen que durante esos días, lo que fue enterrado vuelve a caminar, que si sabes escuchar, podés entender lo que no se puede decir. Una curandera anciana, Yara, relató que cuando era niña vio llegar a una mujer desconocida. Estaba cubierta de barro y tenía el cabello trenzado con plumas negras. No dijo su nombre, solo pidió fuego. Se quedó junto a ellos una noche, y antes de irse dibujó en el suelo una espiral rodeada de figuras humanas sin rostro. Luego tomó la ceniza del fuego, la mezcló con agua y se cubrió los senos y el vientre con ella. Se marchó en dirección al río invisible. Nadie fue tras ella. Yara aún recuerda sus ojos. No eran hostiles, pero tampoco vivos. Eran como espejos empañados. Los símbolos se repiten, siempre espirales, siempre cuerpos sin rostro. Y un patrón se empieza a notar. Quienes aseguran haber visto a estas mujeres jamás las ven moverse. Siempre están ya allí, como si el bosque las hubiera creado con la niebla. Y cuando desaparecen, tampoco se van. Simplemente, ya no están. Un antropólogo brasileño, Victor Souza, hizo una recopilación de relatos indígenas sobre los guardianes sin lengua. El patrón que encontró es perturbador. En varias tribus amazónicas, incluso sin contacto entre sí, existen versiones de figuras femeninas que aparecen desnudas, cubiertas de tierra o sangre, y que comunican sin hablar. Algunas se muestran como protectoras, otras como castigo. En todas, el cuerpo es mensaje, y en casi todas, el barro es clave. Según Sousa, en ciertas ceremonias de iniciación femenina se recrea el acto de cubrirse completamente en barro, no como rito de paso, sino como forma de desaparecer del mundo visible. Las niñas no vuelven a casa durante días. Algunas regresan, otras no. Pero cuando regresan, no miran a los ojos. Una teoría más inquietante plantea que estas mujeres no son una tribu aislada, sino una suerte de respuesta de la selva, un mecanismo de defensa vivo, moldeado en figura humana,
sin jerarquía, sin idioma, sin registro. No necesitan fuego ni herramienta, solo presencia. Algunas historias aseguran que si una de ellas se acerca a alguien, ese alguien ya fue elegido. No hay negociación, no hay ruego. Lo que ocurra simplemente ocurre. Y después, el recuerdo se desvanece, pero algo queda. Una pérdida de voz, un sueño repetitivo, un olor a tierra húmeda bajo la lluvia, incluso en ciudades a miles de kilómetros. En el año 2003, un biólogo alemán, Klaus Ritter, fue encontrado en estado de shock en Manaos. Estaba completamente desnudo, cubierto de barro seco, con una espiral dibujado en el pecho. No recordaba su nombre. Su diario, lleno de anotaciones obsesivas, incluía una frase repetida decenas de veces. Ellas no caminan, ellas aparecen. Y en una página, una advertencia en mayúsculas. Si escuchas la música, no respires. La idea de una música o canto aparece también en los sueños. Decenas de personas que han recorrido el borde del Yaremurú cuentan que esa noche soñaron con voces suaves, arrulladoras, sin palabras, pero cargadas de intención. Algunos sienten alivio, otros angustia. Todos sienten que algo fue sembrado en su mente, algo que todavía no germinó. En un monasterio abandonado del interior de Colombia, fueron hallados documentos antiguos que hablaban de mujeres sin sombra, que recorrían la selva llevando mensajes entre mundos. Decían que sus cuerpos brillaban bajo la lluvia, y que cada gota de agua que tocaba su piel cargaba un fragmento de memoria. Las creencias eran confusas, a medio camino entre lo espiritual y lo biológico, pero coincidían en algo. Estas mujeres no pertenecían al pasado, ni al presente. Eran consecuencia. Y aunque no hay una sola prueba sólida de su existencia, hay demasiadas coincidencias para ignorarlas. Fragmentos repartidos por todo el continente. Rastros en mitologías precolombinas. Pinturas rupestres que muestran figuras femeninas de ojos blancos y bocas ausentes. Y, sobre todo, un silencio que se mantiene, que incomoda, que exige ser respetado. Porque en el Yaremurú, la selva no es paisaje, es testigo. El único intento serio de penetrar el Yaremurú con fines documentales fue encabezado por un pequeño equipo de investigadores y cineastas independientes en 2009. Ingresaron con 3 cámaras térmicas, un dron y un guía indígena que aceptó llevarlos solo hasta donde los árboles ya no hablan. Avanzaron durante 4 días. En la última grabación registrada se ve al camarógrafo tropezar. La cámara cae al suelo, pero sigue grabando. En el fondo, detrás del desenfoque de la vegetación, se percibe una figura, estática, erguida, totalmente cubierta de barro, sin rostro visible. El video se corta en ese punto. Nunca regresaron. La cámara fue hallada un año después, envuelta en hojas secas dentro de una canoa abandonada que flotaba río abajo. Nadie sabe quién la colocó allí. Pero dentro de la mochila había algo más, una máscara de barro seca, con marcas en espiral en ambos lados. No parecía artesanal. Tenía proporciones humanas perfectas. Era como una cara moldeada desde el recuerdo. Quienes han investigado estos hechos aseguran que cuanto más intentas entenderlas, más te alejas. Que esta no es una historia que se puede resolver, solo escuchar y aceptar. Y si estás acá, tan inmerso como nosotros, entonces ya estás dentro del círculo. No dejes que este misterio se te escape. Suscríbete ahora y activa la campanita para seguir esta travesía. Porque a veces, seguir escuchando es el único camino. En las últimas décadas, un nuevo tipo de registro comenzó a aparecer, no en la selva, sino en ciudades. Hombres y mujeres que, después de visitar zonas remotas del Amazonas, comienzan a dibujar en las paredes de sus casas espirales sin explicación. Algunos sufren episodios de mutismo, otros desarrollan una fobia al sonido de la lluvia, y hay quienes comienzan a dormir sobre tierra mojada, incluso teniendo cama. Un médico de Lima registró el caso de una paciente que hablaba en sueños en un idioma irreconocible.
pero cada frase estaba marcada por pausas profundas, como si respetara silencios rituales. En una de sus sesiones, dibujó el rostro de una mujer sin boca, con ojos cerrados. Cuando le preguntaron quién era, respondió sin vacilar: «Ella es la que me enseñó a no tener miedo a no decir nada». Una investigación cruzada entre lingüistas y neurocientíficos encontró que muchos de los sonidos murmurados en estas sesiones tienen patrones similares al ticuna ancestral, mezclado con fonemas que no pertenecen a ninguna lengua documentada. Algunos sugieren que estas personas no están imitando un idioma, sino recordando uno que se aprende sin palabras. Y entonces surge una posibilidad inquietante. ¿Y si estas mujeres no son una tribu aislada, sino una red dispersa? ¿Y si no viven juntas, sino que aparecen donde son necesarias? ¿Y si no son ellas las que eligen aparecer, sino nosotros los que empezamos a verlas cuando algo dentro cambia? En ciertas culturas, como la Yanomami, se cree que cuando una mujer se cubre el cuerpo con ceniza y barro, se vuelve invisible a los espíritus malignos. Pero en otras tradiciones se dice que ese mismo acto no la protege, sino que la transforma en algo que no puede ser tocado por ningún ser vivo, ni humano, ni bestia. Durante una expedición de rescate en 2017, un soldado brasileño reportó haber encontrado a una niña sola, caminando entre la niebla. Estaba desnuda, sin señales de heridas, cubierta de barro fresco. Al acercarse, la niña lo miró fijamente y le sonrió. Cuando parpadeó, ella ya no estaba. Lo único que hallaron fue una marca espiral grabada en el tronco de un árbol. Algunos expertos en símbolos arcaicos creen que el espiral es una señal de tránsito entre planos, un llamado. Otros dicen que es un lenguaje más antiguo que el lenguaje, uno que solo puede ser leído por el cuerpo, no con los ojos, que el espiral no se interpreta, se siente. Más inquietante aún es una teoría surgida de antiguos manuscritos jesuitas, que estas mujeres son hijas de los susurros, que nacen cuando el bosque necesita guardar algo, no para siempre, sino hasta que alguien digno lo escuche, y que cada vez que aparecen, algo importante está por cambiar, porque al final, lo que más perturba no es que estén desnudas, ni que aparezcan en silencio, ni que cubran su cuerpo con barro como si el barro fuera piel. Lo que inquieta es que no necesiten nada para ser vistas, que simplemente estén ahí, y que no puedas evitar sentir que te están viendo desde siempre. Tal vez lo más aterrador no sea que existan, sino que ya las hayas visto, y no lo recuerdes. En algunos pueblos se dice que cuando las escuchas, algo dentro tuyo se calma, que el ruido del mundo pierde sentido, que el deseo de hablar desaparece, y solo queda la urgencia de comprender, que no son peligrosas, pero sí definitivas, como el fuego, como el final de una canción que nunca entendiste, pero no podés dejar de cantar. Y al final, ¿quiénes son? ¿Guardianas? ¿Memorias vivas? ¿Mujeres de barro? ¿O somos nosotros los que necesitamos creer que existen para justificar lo que sentimos cuando estamos solos en la selva, o en la ciudad, o en el sueño? Quizás lo único cierto sea esto, que hay historias que no fueron creadas para contarse, sino para callarse, que hay presencias que no buscan ser entendidas, sino respetadas, y que el silencio, en ciertos lugares, no es vacío, es un idioma más antiguo que el tiempo. Así termina esta historia, pero si algo en vos se quedó vibrando, si sentiste algo extraño, familiar, inquietante, comenta, decinos qué pensás que son, y suscribite, porque no sabemos qué es lo próximo que va a necesitar ser contado, pero sí sabemos que no lo vamos a hacer solos.